Buenas tardes a todos los que me oís desde España y buenos días para los asistentes que estáis oyendo este webinar desde América Latina. Dejadme que agradezca a Lead Learning que me haya invitado a estar hoy aquí con todos vosotros con esta exposición que os quiero hacer a propósito de lo que he titulado Transformación Digital para la Gestión del Talento. Dejadme que me presente. Yo creo que es bueno, ¿no?, que me conozcáis, quién soy. Soy Jesús Briones, llevo desde el año 2001 en la dirección de recursos humanos de una empresa energética de primer orden en España, es una multinacional y fundamentalmente a lo que me he dedicado desde ese año ha sido a la gestión de personas. Ahora mismo, actualmente, soy el responsable de desarrollo de recursos humanos. Bueno, vamos a ver, cuando Lead Learning me pidió que participara en este webinar, pues lo primero que me surgió fue ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? La transformación digital es algo que parece que nos está a todos imbuyendo. Bien, fijaos, es verdad que la transformación digital está impactando seriamente, pero lo que nos debemos de preguntar es si es lo único que está impactando. Yo creo que el entorno económico en el que nos estamos moviendo todos los días debido a la globalización impacta también de una forma crítica. Si os fijáis, en el último año ha habido un desplome radical en el precio del crudo. El precio del barril de petróleo en enero estuvo a menos de $30 barril, cosa que tiene un impacto positivo en la economía, aunque también puede efectivamente tener un impacto negativo, evidentemente en el sector energético. La paridad dólar-euro también está beneficiando, las medidas de liquidez del Banco Central Europeo nos están apoyando también a que haya una recuperación. En definitiva, es verdad que está acompañando este proceso de mejora en la economía. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con una situación en la que no todo es positivo, se está afianzando ese crecimiento, pero no todo es positivo. ¿Por qué? Porque el crecimiento es muy débil. En España, datos del Banco Central, en enero, que lo dieron en enero, pero que se refiere al año 2015, el crecimiento fue muy débil, un 2,5. El paro sigue siendo muy alto, tenemos un paro que roza el 22%, sigue siendo un paro altísimo en Europa, el mayor paro que tenemos en todo el ámbito europeo, y eso pues evidentemente hace que nuestra economía tenga unas dificultades muy serias. Además, la moderación salarial que ha ido produciéndose en estos últimos 4 o 5 años, pues también está provocando que haya un impacto muy importante en el consumo. Todo esto que hace que yo creo que tengamos que reflexionar. Pues nos encontramos efectivamente en una situación en la que se puede dar el riesgo de que tengamos insiders y outsiders dentro del mercado de trabajo, y eso es serio. Es decir, si profundizamos, si continuamos intentando ver y qué tenemos, qué hay, pues la crisis ha desaparecido, está de una forma alarmada. Yo creo que todavía estamos en una situación en la que la crisis impacta. Pero crisis hemos tenido muchas. Los que ya tenemos cierta edad, pues hemos vivido bastantes crisis. Lo que pasa que en este momento sí que podemos ver algo diferencial, un aspecto muy diferencial, y es que vivimos un momento de cambio y de transformación muy importante.
cambio que sin duda alguna viene dado también y acompañado por ese proceso de transformación digital en el que estamos inmersos. Proceso que muchas veces lo limitamos a bueno, pues lo que oímos todos los días, el cloud, el big data, una serie de, como hoy vamos a hablar de competencias, de transformación en las competencias digitales o cómo impactan las competencias en este cambio. Es verdad que hay un momento de verdadero cambio, pero realmente a lo que tenemos, o lo que nosotros tenemos que analizar y donde tenemos que centrarnos es, es la primera vez que la humanidad se enfrenta de una manera radical a un enorme sinfín de información, de datos, no quiero decir conocimiento, pero sí tanta información que es difícil gestionarla, es difícil que la podamos absorber, y al mismo tiempo, yo creo que este es un aspecto también muy importante, al mismo tiempo la humanidad se enfrenta a unos cambios que van a una velocidad muy acelerada, y eso es muy difícil de gestionarlo. Hablo de la humanidad, pero también, no cabe duda, hoy venimos a hablar de competencias, de personas, de recursos humanos. Evidentemente en las organizaciones, en las empresas, nos cuesta también poder ir a la misma velocidad de estos cambios. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ver, ¿no? Pues por un lado, antes las cosas eran como veis en la pantalla, en la slide que os he puesto. Cuando pongo esta slide en alguna sesión y hay bueno, pues asistentes que tienen una edad por encima de los 40, 45 años, pregunto si se acuerdan de esto. Esto es lo que cuando encendíamos un ordenador veíamos. Antes las cosas eran muy difíciles. La informática nos pilló a todos, bueno, pues nos fuimos aterrizando en ellas como podíamos y nos encontrábamos con esto. ¿Qué pasa? Que ahora las cosas son así. Ahora hay una enorme facilidad para poder acceder a datos, a información. Todos estamos conectados, la globalidad y la globalización de las tecnologías hace que no tengamos ninguna dificultad para poder trabajar al mismo tiempo que, bueno, pues unos podéis estar en América Latina, otros aquí, otros en el otro lado del globo, en Asia, no hay problema, estamos permanentemente conectados. Esto también tiene ese riesgo al que hacía antes referencia, de la enorme dificultad que tenemos para poder gestionar también esta multiconexión a la que estamos expuestos todo el día. Lo que es indudable es que nos enfrentamos y estamos en una era en la que la colaboración y la conectividad están aquí y nosotros vivimos en esto y lo tenemos que asumir como algo normal. Y aunque muchas veces parece que, madre mía, ¿no? Estamos conectados 365 días al año, ya no hay fines de semana, antes te ibas, el teléfono lo dejabas en la oficina, ahora el teléfono va contigo, el smartphone, tienes todo, tu correo electrónico, etcétera. Es verdad que la conectividad nos condiciona, pero tenemos que ir un poco más allá también, ¿no? Y cuando me refiero a esto, quiero deciros, nos centramos muchísimo en las redes que conocemos, las más conocidas, Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, por supuesto, que en el mundo empresarial es tan importante. Pero tenemos que ir un poco más allá, tenemos que intentar ver las posibilidades de otro tipo de redes, otro tipo de plataformas, de soluciones. Os he puesto el ejemplo de Fluidity, por ejemplo, que es una red que utilizan las corporaciones locales de tal manera que interactúan con sus ciudadanos, con bueno, pues la gente de un ayuntamiento pequeño, mediano, con el fino, con el propósito de que ellos participen con muchísima más actividad en los procesos decisorios que tienen estas corporaciones locales. Esto, sin duda alguna, se dirige hacia una mejora
de la democracia, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, de la democracia y de la participación. Fijaos las posibilidades enormes que puede tener en una organización empresarial, ¿no? Que desde recursos humanos o desde la propia organización exista un canal de comunicación para opinar también y con normalidad entre los empleados de la organización y la propia empresa. Aquí es a lo que me refiero cuando os digo que tenemos que mirar un poco más allá y no centrarnos solamente en las redes conocidas, etc. Queda mucho por hacer y la pregunta que yo lanzo y que os lanzo a vosotros también es si estamos preparados, desde las organizaciones y específicamente desde las direcciones de recursos humanos, que de alguna forma hoy vengo a hablaros también desde ese lado, desde esa visión. Fijaos, al principio se hablaba, ¿no?, de si todo es digital, si esta transformación a la que nos enfrentamos es totalmente o solamente viene condicionada por la parte digital. Hablábamos de la parte económica, cómo condiciona la globalización. A mí hay un aspecto que me parece crítico y es la incorporación de la robótica en el mundo del trabajo. Una noticia de hace nada, 2 o 3 semanas, es que la china Foxconn es la que está ensamblando para Apple y para Samsung, bueno, pues va a hacer un proceso de transformación de tal manera que entre 55.000 y 60.000 empleados van a ser sustituidos por máquinas, cerca del 50% de la plantilla. Esto nos tiene que hacer preguntarnos muchas cosas. Cuando hablamos de robótica parece que está muy lejano, ¿no? Decimos, bueno, los robots que salen en las películas, etcétera. No nos centremos solo en la robótica, pensemos también en otro tipo de wearables que van a estar impactando en los trabajos. Imaginaos, por ejemplo, la tecnología 3D, imaginaos los drones. Este tipo de tecnología es hoy una realidad que en el último informe que, por ejemplo, ha hecho la OCDE, ya nos dice que el 12% de los empleados corren un serio riesgo de pérdida de sus puestos de trabajo. Fundamentalmente, es de reciente publicación, un mes y medio, y como os digo, fundamentalmente donde más se corre ese riesgo de pérdida de empleo por estas tecnologías robotizadas o wearables es en Alemania, Austria y en España. Ellos en ese informe hacen una especial referencia a una tipología de trabajo que es la que bueno, pues, es más mecánica y con menos nivel de creatividad. Ahora hablaremos un poco de eso. No sé si recordáis que a principio de año en la reunión anual de Davos también se trabajó sobre este aspecto y coincidieron con el informe de la OCDE, es decir, en Davos la conclusión a la que se llegó es que iban a estar en torno a 7 millones de pérdidas de puestos de trabajo. Por lo tanto, cuando hablamos de la robotización, como el caso de Foxconn, decimos muchas veces, es que esto está en China, nos viene muy lejos. No está tan lejos. El Centro de Investigaciones Sociológicas de Japón, el CIS japonés, hace nada ha hecho una publicación también por la cual se decía una cosa que a mí me pareció sorprendente, y es que en Japón prefieren la robotización a la inmigración. Es un aspecto y un detalle muy importante a tener en cuenta. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer, ¿no?, desde el punto de vista de la defensa del empleo? Yo creo que hay dos claves importantes. Una, por un lado, y es que cuanto menos interactúan los empleados, cuanto menos sociabilidad hay, y sobre todo, cuando menos necesidad hay de compartir y de colaborar, más posibilidades hay de que venga una máquina y te sustituya. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando más alejados estamos de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento a nuestros propios empleos, más sencillo va a ser que nos sustituyan también por una máquina. Son dos aspectos importantes.
no creo que en el futuro venga una máquina que pueda compartir y colaborar, co-crear contigo, ser creativo. Eso va a ser bastante complejo. Igualmente, cuando más abierto al cambio y más preparado al cambio estés, va a ser muchísimo más complejo que tu trabajo pueda ser sustituido por una máquina. Pero fijaos, y creo que este aspecto, y ahora en la siguiente slide lo vamos a ver. ¿Un psicólogo es un trabajo creativo? Sí, ¿no? ¿Un psicólogo es un trabajo mecánico o hace un trabajo mecánico? No muy mecánico. Claro, imaginaos que el proceso de selección lo haga un videojuego. Hay experiencias ya muy importantes, os he puesto aquí una de ellas, StockFuse. Es una plataforma, es un gran videojuego, de tal manera que se simulan pues un proceso empresarial, ya pueda ser pues un restaurante donde haya que tomar una serie de decisiones, donde te someten a a procesos en los que se pueda ver tu tolerancia al estrés, se puedan ver cómo eres de colaborador, cómo eres capaz de trabajar en equipo, cómo ¿veis? Se puede simular perfectamente un proceso que antes era el proceso que te hacía el propio psicólogo en una entrevista de incidentes críticos, por ejemplo. Esto está pasando, esto no es ciencia ficción. Berkeley lo utiliza Daimler, lo utiliza muchas empresas. Grandes procesos basados en videojuegos que además, si os fijáis, va dirigido a un colectivo de millennials, de generación Z. No me gusta llamarlos así, millennials, Z, porque dentro de nada que van a venir, los As. Me gusta llamarlo generación conectada. Todo este colectivo, todo este grupo de jóvenes que se están incorporando al mundo de trabajo, que son absolutamente digitales, que viven lo digital para su propio beneficio, que además están absolutamente acostumbrados a vivir con una consola, el trabajo en equipo lo hacen de una forma virtual espectacular, que además han vivido los videojuegos como una realidad. Pues imaginaos, 20.000 jóvenes trabajando en un videojuego, de tal manera que al final StockFuse coge y selecciona a los 100 mejores en ese proceso y son los que le proporcionan a la empresa, para que ya haya un proceso más selectivo y haya al final una terna, 10 pues posibles candidatos para incorporarse a trabajar. Por eso, cuando os decía que el informe de la OCDE, que hace referencia a que los trabajos que previsiblemente se pierdan vayan más dirigidos a un trabajo mecánico y repetitivo, tengo mis dudas. La tecnología 3D, por ejemplo, pues puede perfectamente ahora mismo simularte esta habitación donde estamos, te puede simular la habitación de tal manera que no haga falta tener a un diseñador de interiores y que rápidamente tú vayas poniendo qué quieres, cómo lo quieres, etcétera, etcétera, y te saca una maqueta, por ejemplo. O qué duda cabe que como inversor puedes tener un asesor de inversiones, y ahora mismo también hay ya algoritmos basados en simuladores que tú vas poniendo una serie de condicionantes: quiero invertir 1.000 euros en esto, pues poco riesgo, tal, no sé qué, no sé cuántos, y al final detrás lo que hay es un algoritmo, y antes había un economista, por ejemplo. No hay que ser tremendistas, pero estas son realidades a las que tenemos que estar totalmente preparados. Y claro, ¿qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar desde ya, porque esto no es algo que esté en la lejanía, esto no es algo que vaya a pasar dentro de 100 años, no, esto está pasando ya. Esto en el año 2020 la previsión es que el 45% de la plantilla en una organización esté formada fundamentalmente por lo que ahora mismo llamamos esa generación conectada de millennials y de zetas. Por lo tanto, desde las direcciones de recursos humanos, desde las empresas, lo que tenemos que trabajar,
y donde tenemos que poner el foco es en desarrollar una serie de competencias, de habilidades que nos generen ese valor al que os estoy haciendo referencia desde que empezamos a hablar, ¿no? Os he traído esta slide que yo creo que resume muy bien de lo que estamos hablando, de las competencias digitales y dónde tenemos que poner el foco. La fuente es el Instituto para el Futuro del Trabajo de Palo Alto, de California. Os recomiendo que entréis y que las veáis con detalle y con detenimiento porque son bastante potentes. Si os fijáis en los círculos más grandes, hay 6 grandes drivers que condicionan la realidad que estamos viviendo, ¿no? Una, la extrema, bueno, pues, ahora mismo la longevidad no tiene nada que ver con los principios del siglo pasado. Estamos a principios del XXI prácticamente, y en el siglo XX pues la gran revolución que se ha dado es que antes se moría o nos moríamos con 50 años como muchísimo, y ahora alcanzamos 75, 80 como media de una forma absolutamente normal. Esto está condicionando muchísimo el mundo del trabajo, jubilaciones más tarde, etcétera. En muchas ocasiones tenemos que centrarnos también y ver cómo la consolidación de ese mundo computacional condiciona y cómo al mismo tiempo existe una nueva ecología, que también lo tenéis aquí, una nueva ecología de medios de comunicación que lo que está haciendo es que ya no solamente el texto sea lo que condicione, sino que tengamos que empezar a pensar en otras maneras de comunicarnos no directamente relacionadas con el concepto texto. Al mismo tiempo tenemos que ver la presencia de una aparición más que aparición, todo cómo se incorpora las máquinas y los sistemas en nuestro mundo profesional. Todo esto metido en ese bloque de 6 drivers que condicionan, lo que da pie es, según el Instituto para el Futuro del Trabajo, que a mí me parece un gran referente, da pie a identificar 10 skills, 10 bueno, competencias o habilidades en donde debemos de poner el foco. Una de ellas, que a mí me parece que es muy importante, voy a intentar hacer un breve resumen por todas ellas, es dar sentido. ¿Por qué dar sentido? No puede ser que en un mundo conectado, en un mundo en el que estos drivers que os he comentado y los que hemos ido comentando a lo largo de la ponencia, no puede ser que hagamos las cosas sin saber por qué y para qué las hacemos. Es fundamental, y más las nuevas generaciones que se incorporan, tener claro para qué hacen las cosas. Al mismo tiempo, tener un concepto de lo que es la transdisciplinariedad. Este gran palabra, ¿qué significa? No podemos ver las cosas solo desde nuestras orejeras, no podemos ver las cosas, yo soy ingeniero, he estudiado ingeniería y las soluciones que tengo que dar, las tengo que dar desde lo que yo he aprendido como ingeniero. No, tenemos que empezar a pensar con muchísima más apertura de miras y darnos cuenta de que hay infinidad de disciplinas que ahora impactan en el día a día y que debemos de recibirlas con los brazos abiertos y no tener solo visiones únicas basadas en nuestra experiencia o en nuestra formación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las veo fatal aquí, pero rápidamente os digo, ¿no? Pues pensamiento adaptativo Nobel. ¿Esto qué es? Fijaos, o sea, cuando una persona joven se incorpora, ahora mismo se incorpora de una manera totalmente diferente a como hacíamos en el pasado. Ahora mismo quieren aportar desde el principio. Antes nos quedábamos como, tenemos que aprender de la experiencia de los mayores, de los que ya llevan mucho tiempo. No, no, no. Ahora el joven que se incorpora, esta generación nueva con esas ganas y con ese ímpetu, acostumbrados a trabajar con 1000 impactos al mismo tiempo, lo que quieren es participar. Pues hagamos eso, hagamos que todos, los mayores, los jóvenes, también tengamos ese pensamiento adaptativo Nobel tan importante para las organizaciones. O, por ejemplo, el pensamiento computacional. Nos tenemos que acostumbrar, es
muchas veces nos va a costar a los que ya tenemos más años, pero tenemos que acostumbrarnos a que la cantidad de información que nos llega la tenemos que discernir, tenemos que tener esa mentalidad computacional de decir esto sí, esto no, y discriminar. O, por ejemplo, el pensamiento o esa mentalidad orientada al diseño, ¿no? Más que al diseño es a la creatividad, a nuevos problemas, nuevas soluciones, pero con una apertura de miras en lo que la gente con pensamiento más disruptivo siempre nos dice, ¿no? Con open mind, ¿no? Tener una visión mucho más amplia de la que hemos tenido hasta ahora. Y sin duda la colaboración virtual. La colaboración virtual, al igual que trabajar con un pensamiento mucho más diverso y acostumbrarnos a trabajar en cualquier entorno y con cualquier tipo de persona distribuida por el mundo entero, da igual, o incluso con una máquina, ¿por qué no? Pues como os decía, la colaboración virtual, en mi opinión, toma un cariz muy importante. Pero fijaos, cuando hablamos de colaboración virtual y de trabajo distribuido, etcétera, no solo tenemos que fijarnos en que trabajamos, pues como ahora mismo estamos haciendo, ¿no? En un webinar y vosotros estáis en una parte, yo aquí, etcétera. No, tenemos que pensar que es el trabajo en equipo de toda la vida, pero utilizando los medios digitales que están a nuestra disposición. Os recomiendo de verdad que miréis en el Instituto para el Futuro del Trabajo, porque hay una información riquísima que creo que además aporta para todos. Bueno, ¿qué 7 impactos creo que son críticos desde la visión de recursos humanos? A ver, un aspecto muy importante es que recursos humanos, las direcciones de recursos humanos, no son las responsables de la transformación digital en una organización. El que piense así está viendo a recursos humanos de una forma, en mi opinión, bastante parca. La transformación digital debe estar en la agenda del comité de dirección, del CEO y de los que verdaderamente toman las decisiones en las organizaciones. Y recursos humanos lo que debe de hacer es canalizarlo y, por supuesto, ser la palanca de transformación, pero donde verdaderamente debe de estar es en la agenda, como os digo, de los primeros niveles de la compañía. Una vez que esto es así, por supuesto, recursos humanos debe de convertirse en un socio estratégico, trabajar desde el punto de vista del employer branding, pero no lo entendamos solo como yo veo en muchas ponencias, en muchos sitios, que se habla del employer branding prácticamente solo para atraer talento. No, el employer branding lo tenemos que ver también, y además es muy importante, para nuestros propios empleados, desde dentro. Un empleado que sea capaz de vender tu propia organización, desde su LinkedIn, desde su Facebook, es al mismo tiempo un gran vendedor de tu propia empresa. Por lo tanto, todos participamos así en el propio negocio de la organización. Y por supuesto, recursos humanos debe anticiparse, y esto es algo crítico. Tenemos que huir de las tareas transaccionales y de las urgencias del día a día, ¿vale? Para ser verdaderamente parte estratégica y no estar en esas urgencias del día a día. Por otro lado, la experiencia del empleado. Hay que centrarse en la experiencia del empleado, siendo atractivos no solo para los que están fuera, sino para los que tenemos dentro. No hay transformación digital sin movilidad, no hay transformación digital sin que demos las posibilidades para que nuestros trabajadores concilien, y más la gente joven que se incorpora. No tenemos ninguna posibilidad de hacer transformación digital sin ser ejemplos de que no pasa nada porque te vayas a tu casa a trabajar teniendo los medios que hoy por hoy tenemos. Por supuesto, las HR Analytics, que tanto se hace referencia ahora mismo, recursos humanos debe de ser y debe de poder trabajar
con datos que aporte información al negocio. Esto es muy importante, es algo que hasta ahora se ha hecho, en mi opinión, poco, y necesitamos tener áreas especializadas de expertos en datos y en analizar los datos de toda la información que recibimos día a día en los RPs que tenemos, etcétera, etcétera. Y finalmente, el talento conectado. El talento conectado no me gustaría que lo viéramos solo desde el punto de vista de las capacidades digitales, me gustaría que lo viéramos también como la obligación que tenemos desde recursos humanos en este cambio que estamos viviendo, que tiene una gran parte emocional, no olvidemos eso, tiene una gran parte emocional, pues desde recursos humanos tenemos que ser mentores y tenemos que ayudar a mentorizar ese cambio y ese proceso de transformación. Esto es clave también en el proceso de transformación digital que tanto se habla y que muchas veces se olvida que hay una parte emocional muy importante detrás de ella, y desde recursos humanos tenemos que mentorizar, tenemos que enseñar, tenemos que trabajar en ese aspecto, tanto los jóvenes que se incorporan como los que ya llevamos unos años en las organizaciones. Voy a ir terminando. Yo no quisiera cerrar este webinar diciéndoos simplemente que, bueno, pues que la transformación digital está aquí y que tenemos que, bueno, pues que abordarla y que tenemos que anticiparnos y que la robótica se va a incorporar, etcétera. No, yo lo que sí que os quiero decir es que lo que tenemos que reflexionar y donde tenemos todos que hacer un esfuerzo de reflexión es que las tecnologías no son las que nos van a hacer perder el trabajo, porque realmente esto ya ha pasado antes. Ya ha habido otras revoluciones tecnológicas en las que ha habido pérdida de trabajo, pero luego se ha podido comprobar que la tecnología, bueno, pues hace que se generen muchísimos más puestos de trabajo. Lo que sí que creo que es importante y en donde tenemos que poner el foco en ese análisis es en reflexionar qué queremos para nuestras organizaciones y, sobre todo, qué lugar tienen que ocupar este proceso de transformación digital en nuestras propias organizaciones. Aquí es donde debemos de poner el foco. Realmente, ¿qué queremos? Y el lugar que debe de ocupar la transformación digital en nuestras propias organizaciones. Y aquí, recursos humanos y los gestores de personas, en mi opinión, tienen un reto muy importante y sobre todo ese reto es ya. No podemos seguir esperando porque, como os decía, todos estos grandes incorporaciones que se van a ir introduciendo en el mundo empresarial se están produciendo ya y va a ser en el corto plazo. Por lo tanto, yo termino aquí esta webinar. He intentado ajustarme al máximo al tiempo que se me había dado y si os parece, abrimos ahora un turno de preguntas. Dejamos un par de minutos, si queréis, para que las podáis ir preparando y vuelvo ahora mismo con vosotros. Bueno, vale, pues hay varias preguntas. Voy a empezar por la primera, que es de Laura Requena, que me dice que cómo definiríamos la transformación digital de la empresa. Es una pregunta muy amplia. Yo la transformación digital, yo en esto soy un poco directo. La transformación digital no vale solo con voy a poner ordenadores a todo el mundo portátiles, voy a dar un smartphone a todo el mundo. La transformación digital, como os decía, tiene que venir de arriba abajo y fundamentalmente se la tiene que creer quien se la debe de creer, que son, tienen que ver la necesidad los que verdaderamente toman decisiones, y estoy hablando del top management de una organización. A raíz de eso, y cuando ya hay una decisión tomada, tenemos que ir por este camino. Para mí, y mi experiencia lo que me dice es que es muy importante cambiar una serie de factores que hasta ahora han sido los que nos han condicionado. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. El horario. Trabajar con un horario de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde con 1 hora o 45 minutos para comer. Eso no puede ser. Tú tienes que decirle a tus empleados que a partir del momento en el que vamos a vivir con un foco mirando hacia el futuro,
pues tienen que ser conscientes de que se trabaja por objetivos, se trabaja por proyectos y que bueno, pueda haber una ventana de coincidencia horaria donde trabajemos todos en equipo o para colaborar, pero que después tú te tienes que ir pues a tu casa si quieres, porque tienes que conciliar, y que puedes trabajar desde allí, puedes trabajar desde cualquier sitio. Eso es transformación digital, dándote por supuesto los medios para poder hacerlo. Tenemos que enfocarnos hacia ese cambio también, y por supuesto facilitar espacios de trabajo diferentes donde la colaboración sea básica. Es muy difícil que se dé un proceso de transformación digital en una organización donde todo el mundo trabaja en despachos cerrados. Eso a mí me parece que es absolutamente contradictorio con un proceso de transformación digital donde, Laura, realmente lo que se necesita es que haya coparticipación, que se pueda colaborar, etcétera. ¿Vale? No sé si respondo con esto a tu pregunta. Seguimos con la de Juan Carlos Dueñas. ¿Cómo hacemos que los directivos o directivas sean los líderes de la transformación digital si no son capaces de entenderla? Pues muy buena pregunta, Juan Carlos. Todos los días hay foros en los que se habla de la transformación digital, del talento, de las organizaciones, pero pocos foros veo yo donde verdaderamente asistan los top management de las organizaciones, ojo, y top management también de las agendas políticas, que también son muy importantes, y de la administración, etcétera, donde se les haga ver de la necesidad de este proceso de cambio. Lo que yo os decía de la robótica, que a mí me parece realmente que la verdadera revolución digital va a venir dada por ahí, pues es algo que hay que trasladar. ¿Cómo hacemos que ellos sean conscientes de esto? Les tenemos que crear la necesidad, les tenemos que retar y les tenemos que hacer ver que esto está pasando, que no pasa en China, que no pasa en Japón solamente, sino que está pasando y que está pasando mucho más cerca de lo que ellos imaginan y que tenemos que orientarnos hacia allá. No es fácil, ya te digo y coincido contigo, es que no es nada fácil. Seguimos con la siguiente pregunta, Miriam Izquierdo. ¿Podrías ilustrar las preguntas que has indicado como reflexión dentro de tu organización, es decir, en tu empresa, que entiendo que es líder en su sector, que es líder en su sector, que se quiere, y qué lugar ocupa la transformación digital? ¿Cómo se ha generado el proceso y en qué lugar se encuentra? Mira, Miriam, yo trabajo en una empresa energética española, global, muy importante. Nosotros iniciamos hace ya 5 años, un proceso de transformación muy importante. Hablar de transformación digital solamente yo creo que es un error. Hay que hablar de transformación, como he intentado trasladaros a lo largo de este webinar, en un sentido amplio. Por un lado, en una organización que es absolutamente jerárquica y vertical, es difícil tener un proceso de transformación vertical. Creo que hoy por hoy la mayoría de las grandes organizaciones están pasando a ser organizaciones absolutamente transversales y matriciales. Eso ya es un gran salto en el proceso de transformación. Si a esto le unes además aprovechar para que desaparezca el rigor de los horarios, por ejemplo. Si a eso le unes implantar un sistema basado en la confianza y el compromiso recíproco, confianza en tus trabajadores y compromiso para con tus trabajadores, y confianza de tus trabajadores en ti como empresa y compromiso de tus trabajadores contigo. Por supuesto, detrás de todo esto hay mucho. Hay implantar sistemas de evaluación del desempeño justos y objetivos. Hay mucho detrás de esto, pero si vas en esa línea y además dotas de lo que os decía, la desaparición de espacios físicos cerrados, que eso va en contra de la colaboración y de la coparticipación, si además haces que tengas una cultura abierta donde la opinión y donde el poder aportar no sea como antes, que casi daba miedo porque estaba el director, no,
que sea el propio director el que vaya hacia esa cultura de opinar, de generar ideas. Eso es lo que de alguna forma ayuda a esa transformación digital. La siguiente pregunta es de Guillermo Taboada. Dice: estoy de acuerdo con todo lo comentado, sin embargo, cuando uno visita una empresa como consultor para ayudar a realizar la transformación digital, le suena chino. ¿Por qué crees que sucede esto? Es una realidad que en España lo relaciono con dirección de personas, no importa. Pues Guillermo, tienes razón. Hay muchísimos foros todos los días hablando de transformación digital, y realmente de lo que tenemos que hablar es de la importancia de transformarnos no solamente en la parte digital, sino hacia el futuro que se nos está avecinando. O sea, no estamos hablando de una transformación que vaya a pasar dentro de 20 o de 30 años. Esto está pasando. A mí no me gusta hablar de revolución tecnológica. Yo creo que cuando se habla de revolución tecnológica hay que ser cautos, ¿no? y ser conscientes de que una revolución tecnológica es mucho más de lo que posiblemente estemos viviendo ahora mismo, pero que tenemos todos los visos para vivir en un muy corto plazo la incorporación de la robótica, la incorporación de una serie de nuevas profesiones que van a impactar en las organizaciones. Eso es una realidad ya. Si suena chino es porque bueno, pues no estamos haciendo bien nuestro trabajo, tanto de consultor como de consultor interno, de hacer ver en nuestras grandes direcciones de la importancia y la necesidad que tenemos de enfocarnos en este camino. Vicente Martínez comenta: ¿cómo cree que impactará la transformación digital en los sistemas de retribución del trabajo? Muy buena pregunta y muy interesante. Muchísimo, Vicente, muchísimo. Nada más que implantes un proceso de transformación que vaya también paralelo a la transformación digital, y fijaos, siempre intento poner transformación por delante de transformación digital. No solamente es transformación digital, repito, sino transformación y en paralelo la digital. Bien, pues cuando tú implantas un sistema como este, a partir de ese momento tú ya no vas a pagar, por ejemplo, por algo que ha sido tradicional desde la visión de recursos humanos. Te pago por estar 8 horas, el presencialismo que hemos vivido todos. Te pago por estar 8 horas sentado. No, ahora te voy a pagar por ser productivo. Ahora te voy a pagar, además, porque tú tienes una serie de tareas y de objetivos que tienes que cumplir, tienes una evaluación, por ejemplo, de desempeño, que además tu mando, y aquí el concepto de liderazgo es crítico, cambia totalmente cómo debemos de liderar. Bueno, pues a partir de ese momento, fíjate si impacta en la retribución, que ya no te voy a pagar por estar 8 horas, te voy a pagar por los resultados que tú generes, por tu nivel de compromiso, por tu nivel de implicación. Te voy a pagar por una serie de factores que hasta ahora, bueno, pues en muchas organizaciones estaban un tanto al margen de las políticas retributivas. Esto es un cambio muy importante. La siguiente pregunta es de Cristina Camerlingo. ¿Cómo afecta esa transformación digital a la dirección de formación de la compañía? Pues muchísimo, Cristina, muchísimo. Fíjate, para mí esto que estamos haciendo ahora mismo ya es tremendo. Que podamos estar hoy teniendo aquí una sesión formativa, con una cámara de por medio, con una presentación que estáis viendo, me estáis viendo a distancia, en el otro continente, en América Latina. A mí esto ya me parece, vamos, ciencia ficción. Fíjate, yo en mi empresa tengo una clase de inglés que curiosamente pues la hago por Skype, la clase de inglés. Hay veces que me pilla, me organizo de tal manera que me voy a mi casa a tenerla y la tengo en mi despacho, en casa, me pongo allí con mi clase de Skype, pero hay veces que me pilla muy mal y me pilla en la oficina, la tengo con mi smartphone, y tengo una clase con mi profesora de inglés, que además vive en Portugal, yo estoy en Madrid, en España, estoy con mi smartphone teniendo una sesión de Skype y tengo una clase de inglés de 35 minutos. Fíjate, para los departamentos de formación lo que esto supone. Y para las áreas de desarrollo,
tenemos que cambiar muchísimas cosas, pero los propios diccionarios de competencias con los que hemos ido trabajando hasta ahora, las típicas competencias conductuales, etcétera, las tenemos que enfocar a esas competencias que os estaba antes mostrando. Y ahí formación y desarrollo son claves, son verdaderos motores de este cambio y de esta transformación. Voy a ir a la siguiente pregunta. Carlos Vargas: agradeceré compartir cuáles serían las 3 o 5 competencias digitales de un reclutador. Uf, un reclutador. Pues fíjate, Carlos, yo no voy a diferenciar entre un reclutador y una persona que está en, pues yo qué sé, en un área de estrategia, por ejemplo, o en un área de gestión de recursos humanos. Yo creo que hay 3 competencias que para mí son claves ahora mismo, y es el aprendizaje permanente, es decir, estar dispuesto a aprender durante toda tu carrera profesional, y ya no solamente aprender, sino enseñar, lo que os decía antes, la importancia que tiene que todos seamos mentores, todos seamos profesores y todos estemos totalmente bueno, pues, capacitados para reciclarnos. Puedes empezar tu carrera profesional como reclutador, pero vete tú a saber cómo acabas. Y es importante, la movilidad funcional, de función, de profesión, es muy importante tenerla clara hoy por hoy. ¿Cuál otra? Colaboración, colaboración virtual, colaboración presencial, colaboración. Eso que antes nos decían de aprender a la universidad, que yo esto que lo sé me lo tengo guardado, se ha acabado. O tú colaboras y coparticipas y tienes una visión amplia y eres generoso, o vas a tener serias dificultades. Y hay otra también que me parece muy importante, y es tenemos que ser mucho más flexibles y más orientados al cambio de lo que hemos sido hasta ahora. Vivir el cambio, ser un nómada del conocimiento y estar permanentemente adaptado al cambio y presente en tu vida el cambio, es algo que a los que ya llevamos más años en el mundo profesional, a mí me sorprende ver con qué facilidad te adaptas a un nuevo proyecto, a un nuevo trabajo, a un nuevo tema. Esas 3 competencias para mí son claves. Y bueno, me voy a ir a la última, que es Patricia de la Cal López, que dice: en una empresa que quiera comenzar con la transformación digital, ¿cuáles crees que son los principales quick wins que habría que alcanzar? Pues Patricia, para mí fundamentalmente el más importante es que cambiemos ese concepto de la presencia. Si tú eres capaz de que la presencia no sea crítica, es decir, que tú no pagues por las 8 horas y que hagas que toda tu organización empiece a pensar en abierto desde el punto de vista de que yo trabajo por unos resultados, con unos objetivos, por proyectos, y eres capaz de que tus líderes de tu organización tengan claro eso, desde mi opinión, lo demás tiene muchísima más facilidad de implantarse. Por supuesto, a partir de ese momento tendrás que aprender o hacer que tu organización tenga claro que tiene que colaborar mucho más. El liderazgo, el concepto de liderazgo va a cambiar cuando ya implantes esas soluciones y, por ejemplo, que es muy importante, a partir de ese momento pues tendrás que facilitar una serie de tecnologías para que cualquier empleado pueda trabajar en cualquier sitio. Y nada más, os agradezco muchísimo que me hayáis escuchado, las preguntas que me habéis hecho, y tenéis mis datos al principio de la presentación por si os queréis dirigir a mí vía mail o para pedirme alguna información. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias también a Lead Learning por haberme invitado a estar hoy aquí con todos vosotros.